Muy buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Mi nombre es Víctor y esta es la clase número 4 de la asignatura de Psicología. En esta ocasión el tema que vamos a desarrollar será el razonamiento y la cognición, así como las emociones y las características de la respuesta emocional. Para comenzar, primeramente veamos qué es el razonamiento. El término razonamiento se define de diferentes maneras según el contexto. Normalmente se refiere a un conjunto de actividades mentales, el cual consiste en conectar una idea con otra de acuerdo a ciertas reglas, o también se puede referir al estudio de este proceso. En un sentido amplio, se entiende por razonamiento la facultad humana que permite resolver un problema, o sea, ir de un problema a la solución. También se llama razonamiento al resultado de la actividad mental de razonar, es decir, un conjunto de proporciones enlazadas entre sí que dan apoyo o justificación a una idea. Razonamiento se corresponde con la actividad verbal de argumentar. En otras palabras, un argumento es una expresión verbal de un razonamiento. Existen diferentes tipos de razonamiento. A veces se define el razonamiento como la capacidad de partir de ciertas proporciones o ideas previamente conocidas y llegar a una proposición nueva previamente que no era conocida de un modo explícito, o sea, propiamente ir de las premisas a la conclusión. Este tipo de definición se corresponde más o menos con el razonamiento de tipo lógico-deductivo. Sin embargo, se considera que la habilidad humana de argumentar, razonar y debatir intervienen igualmente la imaginación, la percepción, los pensamientos y los sentimientos, siendo los razonamientos del ser humano raramente de tipo lógico-deductivo. En este sentido más amplio, el razonamiento no solo es cuestión de la lógica, sino que también de la filosofía, la psicología o la inteligencia artificial. Veamos los componentes de la habilidad humana en razonamiento. Primeramente tenemos el razonamiento lógico o cuasi lógico, que incluiría el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Después tenemos el razonamiento no lógico, que tendría que ver con el uso e interpretación del lenguaje, la lógica difusa, los sentimientos, entre otras cosas. Y por último tenemos el razonamiento cuantitativo, que está relacionado con la habilidad de comparar, comprender y sacar conclusiones sobre ciertas cantidades. El cociente de inteligencia, por ejemplo, medido por test no lingüísticos, es una combinación de razonamiento cuantitativo y razonamiento lógico. Es un hecho constatado de que, aunque estos tres tipos de razonamiento estén presentes en todos los seres humanos, el nivel alcanzado en cada uno presenta cierta variación en función de la educación, el entorno y también de la genética. En el razonamiento lógico pueden ser válidos o no válidos, o sea, correctos e incorrectos. En general se consideran válido un razonamiento cuando sus premisas ofrecen soporte suficiente a su conclusión. Puede discutirse el significado del soporte suficiente, aunque cuando se trata de un razonamiento no deductivo, el razonamiento es válido si la verdad de las premisas hace probable la verdad de la conclusión. En el caso del razonamiento deductivo, el razonamiento es válido cuando la verdad de las premisas implica necesariamente la verdad de la conclusión. Los razonamientos no válidos, que sin embargo parecen serlo, se les denomina una falacia, cosa que parece real pero que no lo es. El razonamiento nos permite ampliar nuestros conocimientos sin tener que apelar a la experiencia. También sirve para justificar o aportar razones en favor de lo que conocemos o creemos conocer. En algunos casos, como en la matemática, el razonamiento nos permite demostrar lo que sabemos. También existen otros tipos de razonamientos denominados razonamientos no lógicos o razonamiento informal, el cual no se basa en las premisas de una única alternativa correcta, sino que es más amplio en cuanto a las soluciones basándose en la experiencia y en el contexto. Los niveles educativos más altos suelen usar el razonamiento lógico, aunque no es excluyente. Algunas autoridades llaman este tipo de razonamiento argumentación, como por ejemplo, para ilustrar estos dos tipos de razonamiento, podemos situar el caso de una clasificación de alimentos
El tipo lógico formal los ordena por verduras, carnes, pescado y fruta. En cambio, el de tipo informal los ordena según el orden en el frigorífico o según vaya recogiendo de la tienda. En el razonamiento deductivo, el pensamiento deductivo parte de la categoría general para hacer afirmaciones sobre casos particulares, va de lo general a lo particular y es una forma de razonamiento donde se infiere una conclusión a partir de una o varias premisas. El filósofo griego Aristóteles, con el fin de reflejar el pensamiento racional, fue el primero en establecer los principios formales del razonamiento deductivo. Por ejemplo, el que vemos en pantalla, donde hay dos premisas y una conclusión. Premisa número 1, todos los hombres son mortales. Premisa número 2, Sócrates es un hombre y por tanto en conclusión Sócrates es mortal. Si la información de la conclusión es necesariamente cierta, si se asume que la información de las premisas son ciertas. Este es un ejemplo de un juicio en el que se exponen dos premisas a las que debe deducirse una conclusión lógica, pero no todos los ejemplos son tan claros. La lógica convencional parte de que hay dos valores únicos de verdad en los enunciados lógicos, el verdadero o el falso. Sin embargo, algunos lingüistas admiten que hay un tercer valor que es ni verdadero ni falso. Lo que ocurre es que en todos los enunciados lógicos hay unas presuposiciones, o lo que es lo mismo, se parte de unas suposiciones lógicas que llegan de razonamiento aparentemente impecable y tienen algo de arbitrariedad y que es un formalismo que no necesariamente refleja las leyes del pensamiento, conduciendo muchas veces a obvias contradicciones. En el razonamiento inductivo, el pensamiento inductivo es aquel proceso en el que se razona partiendo de lo particular para llegar a lo general, justo lo contrario con la deducción. La base de la inducción es la suposición de que si algo es cierto en algunas ocasiones, también lo será en situaciones similares aunque no se haya observado. Una de las formas más simples de inducción ocurre cuando con la ayuda de una serie de encuestas de las que se obtiene las respuestas dadas por una muestra, es decir, una pequeña parte de la población total, nos permite extraer conclusiones acerca de toda la población. Con bastante frecuencia se realiza en la vida diaria dos tipos de operaciones inductivas que se denominan predicción y causalidad. Una predicción consiste en tomar decisiones o plantear situaciones basándose en acontecimientos futuros predecibles, como por ejemplo ocurre cuando se plantea qué probabilidad de trabajo tiene una persona si estudia una carrera. Con la evidencia de que se dispone, se introduce la probabilidad y se toma una decisión. En este pensamiento se obtiene conclusiones que solo resultan probables a partir de las premisas y que además de las conclusiones extraídas se fundamenta en la estadística. Muchos filósofos han puesto de manifiesto la influencia lógica de la inducción como método de razonamiento. Las personas poseen capacidad o habilidad mentales que les permiten razonar y resolver problemas, actuar de forma racional para conseguir algún objetivo, ver cosas, reconocerlas y dotarlas de significado, formar imágenes mentales de las cosas, hablar, comprender el lenguaje y también el comunicarse, inventar cosas nuevas, diseñar cosas útiles, crear cosas bellas, etc. La ciencia que estudia cómo se desarrolla todo esto en las personas se llama ciencia cognitiva. En la definición de cognición, el concepto de cognición hace referencia a la facultad del ser vivo de procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido y las características subjetivas que permiten valorar y considerar ciertos aspectos en relación con otros. El enfoque cognitivo ha insistido sobre cómo el individuo representa al mundo en el que vive y cómo recibe información actuando de acuerdo con ella. Se considera que los sujetos son elaboradores o procesadores de la información. En el proceso cognitivo, los procesos cognitivos pueden ser naturales o artificiales, conscientes o inconscientes, lo que explica el por qué se ha abordado el estudio desde diferentes perspectivas, incluyendo la neurología, la psicología, la filosofía y las ciencias de la información, tales como la inteligencia artificial y la gestión de conocimiento.
La cognición está íntimamente relacionada con conceptos abstractos tales como la mente, la percepción, el razonamiento, la inteligencia, el aprendizaje y muchos otros que describen numerosas capacidades del ser humano superior, aunque estas características también las comparten algunas entidades no biológicas, según lo propone la inteligencia artificial. En las primeras etapas de desarrollo de los conceptos se creía que la cognición era una característica solamente humana, pero con el desarrollo de la etología y la inteligencia artificial se discute la validez de tal argumento. La percepción es la necesidad que tiene el hombre de adaptarse a su medio y hacer frente con efectividad a las exigencias de la vida. En la búsqueda de la conducta adaptativa, la manera como el individuo adquiere conocimiento acerca de su medio tiene gran importancia. La adquisición de tal conocimiento requiere extraer información del vasto conjunto de energías físicas que estimulan los sentidos del organismo, únicamente a los estímulos que tienen trascendencia informativa, es decir, que dan origen a algún tipo de acción reactiva o adaptación del individuo que les debe denominar información. Percepción es el proceso de extracción de la información. Es como decir que se ve en esta imagen, una joven o una anciana. En relación con el aprendizaje es la adquisición de un nuevo comportamiento consecutivo a un entrenamiento particular. Con este término designan situaciones tan diversas como aprender a andar o desempeñar un oficio, la adquisición de hábitos de limpieza o alimentación, entre otros. Parece importante formular una teoría única y plenamente satisfactoria de este fenómeno. El aprendizaje constituye un cambio adaptativo observado en el comportamiento del organismo, resultando de la interacción de éste con el medio. Es inseparable de la maduración fisiológica y también de la educación. En relación con la memoria siempre se le da mucha importancia, y es que sin ella la vida es imposible. El acostumbramiento, el hábito, el aprendizaje, la educación se fundamenta en ella, y todos los seres vivos, incluso los animales más inferiores, tienen una memoria. La memoria fija la experiencia vivida, la información recibida y las restituye. Se puede distinguir la memoria inmediata, la diferenciada y muchas otras formas de memoria. Hay tantas como órganos sensoriales: la memoria visual, la auditiva, la táctil. Hay que distinguir tres niveles jerárquicos en la memoria. El más elemental es el sensoromotor, solo concerniente a las sensaciones y los movimientos. Es común al animal y al ser humano. La memoria sensomotriz es propia de los animales y de los niños muy pequeños. La memoria aparece aproximadamente en la edad de 3 años. En efecto, en esta época de la vida se absorbe una influencia del pasado y el presente, de lo real y de lo imaginario. El niño toma sus sueños por realidades. No existe una región específica de la memoria. Todas las cortezas intervienen en la evocación de los recuerdos, que no se sabe cómo ni dónde se conservan. El pensamiento es simplemente el conjunto de fenómenos psíquicos, la meditación del filósofo o el razonamiento del matemático. Se distingue un pensamiento despierto, realista, orientado hacia la adaptación al mundo exterior, y el pensamiento heurístico u honórico, regido por la necesidad afectiva. El primero obediente a los principios racionales formados en el curso del desarrollo y en contacto con la realidad. Está socializado, se expresa en el lenguaje por la proposición, el juicio o las palabras, que son las ideas o los conceptos. El segundo, que escapa de las leyes de la lógica y es desocializado, emplea sobre todo representaciones simbólicas cargadas de valor afectivo y se encuentra en los esquizofrénicos, pero aparece también en los sueños de los hombres normales. El lenguaje y el pensamiento están íntimamente ligados y se incluye recíprocamente unos y otros, que se desarrollan de modo paralelo, y el trastorno de uno repercute en el otro, sobre todo en los casos de esquizofrenia. La inteligencia es la actitud de comprender las relaciones que existen entre los elementos de una situación y de adaptarse a esta a fin de realizar los fines apropiados.
Durante largo tiempo se creyó que solo la actividad conceptual y la lógica del hombre elaboraba las bases del lenguaje era inteligencia, mientras que otros comportamientos adaptativos no eran resultado de la actividad intuitiva. Pero desde el siglo XX se ha establecido de manera cierta la existencia de otra forma de inteligencia. No hay una especie de inteligencia de grado variable, sino probablemente de varias clases de inteligencia que varía según los seres y las especies. Se ha propuesto distinguir al menos tres grandes tipos: la inteligencia abstracta o conceptual, la inteligencia práctica y la inteligencia social. La inteligencia abstracta o conceptual se caracteriza por la actitud de utilizar el material verbal y simbólico. En la inteligencia práctica se refiere al concreto cuando hay una magnitud objetivo. La inteligencia social amplía la comprensión de los seres humanos y la facilidad de entenderse con ellos. La inteligencia es el principal instrumento de adaptación que permite superar el instinto, comprender las relaciones existentes entre los elementos de una situación e inventar el medio de lograr los propios fines. El lenguaje sirve a la inteligencia, pero no siempre la refleja. En las emociones son agitaciones del ánimo producido por ideas, recuerdos, apetitos, deseos, sentimientos o pasiones. Son estados afectivos de mayor o menor intensidad y de corta duración. Las emociones son procesos psicológicos extremadamente complejos, formados por componentes innatos subjetivos, fisiológicos y conductuales muy importantes para la evolución y la adaptación de un individuo. Se trata de fuerzas poderosas que ejercen una gran influencia sobre el comportamiento de una persona. Sin embargo, a pesar de la importancia en las emociones, todavía existen consensos unánimes entre los científicos sobre las emociones y cuál es el lugar dentro de la ciencia de la psicología. En sí, en cada emoción suele distinguirse los siguientes. Primeramente, un seguimiento característico o expresión subjetiva, un esquema de estimulación fisiológico y un esquema de expresión abierta. Vamos a ver las características. La naturaleza de la emoción, así como su intensidad, depende de los estímulos, del estado de ánimo del individuo, del estado de su organismo y de su personalidad. Las emociones van siempre acompañadas de reacciones somáticas. Son muchas las reacciones somáticas que se presentan en el organismo, pero las más importantes son las alteraciones de la circulación, los cambios respiratorios y las secreciones glandulares, que sería propiamente el sudor. Para Linda Davinov, emoción es un estado interno caracterizado por cognición y sensaciones específicas, reacciones fisiológicas y conductas expresivas que aparecen de manera repentina y que son difíciles de controlar. En conclusión, las emociones obedecen a una realidad objetiva. Su intensidad es alta, pero su duración es corta. Su aparición provoca cambios fisiológicos, psicológicos y psicosomáticos. Pero bien, veamos qué modificaciones pueden provocar todos estos procesos. Estas pueden ser de exaltación o de inhibición. Se llama de exaltación cuando las reacciones emocionales provocan un inusitado aumento de la actividad mental. El pensar transcurre con extraordinaria rapidez y surge velozmente imágenes, ideas, pensamientos, entre otras cosas. Se produce generalmente en emociones intensas de alegría o de miedo. De inhibición se llama de inhibición cuando se paraliza el curso del pensamiento o la capacidad de discernir, de hablar y hasta el de actuar. Ejemplo, estar caminando y de pronto aparecer un auto a toda velocidad. Uno puede quedarse quieto sin poder reaccionar. Esto es lo que se conoce como inhibición. También pueden haber algunos cambios orgánicos. El rostro se enrojece o empalidece. Se realiza una serie de movimientos reflejos, excitaciones nerviosas, disminuye el volumen de los órganos vulnerables, se aumenta la actividad del corazón, hay modificaciones en la respiración, también se puede contraer el hígado, el vaso o un aumento en la producción de lo que son los glóbulos rojos, los vasos de la piel se contraen, entre otras muchas cosas.
En sí, ¿cuáles son sus funciones? Primeramente es la preparación para la acción. Las emociones actúan como un nexo entre los estímulos recibidos del medio y las respuestas del organismo. Las respuestas emocionales son automáticas y por tanto no requieren ningún tipo de raciocinio o control consciente. La delimitación del comportamiento futuro, estas son las emociones que influyen en la asimilación de la información que nos servirá para dar respuesta en el futuro de hechos similares a este. Dichas respuestas podrán ser el rechazo o la búsqueda de la repetición de tal estímulo. También tenemos la regulación de la interacción social. Las emociones son los espejos de los sentimientos que sentimos y su expresión permite a los observadores hacerse una idea de nuestro estado de ánimo. En sí existen lo que son las emociones primarias y las emociones secundarias. Comencemos con las emociones primarias. Primeramente, dentro de las emociones primarias se considera la ira, el miedo, la alegría, el amor, la sorpresa, el disgusto, el interés, la tristeza y todas las emociones las cuales están relacionadas con un conjunto de reacciones. Esta fluye la sangre. Primeramente está la ira, en las cuales la sangre fluye hacia las manos facilitándose la utilización de armas. El ritmo cardíaco se eleva y se eleva hormonas como la adrenalina que disponen en el cuerpo la acción. La ira se asocia con la furia, el ultraje, el resentimiento, la cólera, la indignación, la hostilidad y en extremo la violencia y el odio patológico. También se ven algunos cambios en la expresión del rostro de las personas. Después tenemos el miedo. Hay una redistribución de la sangre en las partes indispensables en las acciones evasivas. Puede haber una parálisis repentina mientras se analiza una respuesta adecuada, pero en suma el cuerpo está en un estado de máxima alerta. El miedo se asocia con ansiedad, nerviosismo, preocupación, inquietud, fobia y pánico. En la alegría se inhibe sensaciones negativas o de intranquilidad. Parece no haber una reacción fisiológica relevante, salvo una sensación de paz y calma corporal. Se asocia con placer, deleite, diversión, placer sexual, euforia, éxtasis y en extremo con manía. Después tenemos el amor. Los sentimientos de ternura y la satisfacción sexual dan lugar a un despertar parasimpático. Es un conjunto de reacciones en todos los órganos que genera un estado general de calma y satisfacción. Después tenemos la sorpresa. Se elevan las cejas en expresión de novedad o sorpresa. Permite ampliar el campo visual y llega más luz a la retina. Esto ofrece más información sobre el hecho inesperado, facilitando cualquier análisis y ideando un mejor plan para una acción. Después tenemos el disgusto. Según lo que sugería Darwin, el gesto facial de disgusto aparece como un intento de bloquear las fosas nasales en casos de probar una sustancia desagradable o que exista necesidad de escupirla. También tenemos la tristeza. La tristeza tiene una función adaptativa en casos de una pérdida significativa. La tristeza desencadena una caída de la energía y el entusiasmo por las actividades de la vida, sobre todo las diversiones y los placeres. También tenemos el interés, que tiene como función ayudarnos a centrar toda la atención en un estímulo proveniente del medio que bajo ciertas circunstancias le asignamos un valor de pertenencia. Las emociones primarias son autónomas y cumplen una función adaptativa y saludable dentro del organismo al ayudarnos a reaccionar inmediatamente frente a un estímulo. En las clases de las emociones, según William Hu, está lo que son las esténicas y lo que son las asténicas. Las esténicas son aquellas que al producirse hacen intervención en el sistema nervioso simpático afectando el funcionamiento de los órganos. Ejemplo, el taquicardia, elevación de la temperatura, el incremento de la actividad del sujeto, originando modificaciones psicológicas y fisiológicas. Las esténicas son aquellas que al producirse hacen intervenir al sistema nervioso parasimpático afectando al funcionamiento de los órganos
como por ejemplo la hiponía muscular, la bradicardia, palidez, el enfriamiento, incluyendo actividades de sujeción. En la clasificación de las emociones según McDowell se dividen en primarias, secundarias y derivadas. Las primarias están vinculadas a los instintos como el miedo y la cólera. Las secundarias son síntesis originales con características propias. Son de este tipo la envidia, la vergüenza, el desprecio, entre otras. Y las derivadas son emociones menos ligadas a las condiciones del momento y están más vinculadas con las indicaciones y presupone actitudes previas, posteriores y retrospectivas. Ejemplo, la alegría, la tristeza o la esperanza. Y bien, aquí terminaríamos con la clase del día de hoy. Propiamente está más enfocada en todo en que entiendan cómo es todo esto de las emociones y qué tipo de repercusión o qué efecto en sí tiene en el organismo humano. Pero bien, aquí terminaríamos por el momento. Pasen un buen día y nos veremos hasta la próxima clase.